En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El 13 de diciembre de 1474, tan solo 2 días después de la muerte de Enrique IV, la infanta Isabel era proclamada reina de Castilla en Segovia, lo que supuso el inicio de una guerra civil por el trono castellano en la que la corona de Aragón intervendría de lleno con el infante Fernando al frente. ¿Cómo fue aquella guerra en la que se forjó la unión dinástica de los Trastámara y qué peso tuvo en ella la corona de los Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Últimamente algunos oyentes nos han preguntado, o mejor dicho, nos han comentado que tenemos un poco abandonada esa colección estrella de nuestro programa, que son los episodios que dedicamos a los Reyes de Aragón. Pero tranquilidad, que tenemos todo planificado, porque ya sabéis que el siguiente monarca además que entrará en la colección es nada más y nada menos que Fernando II el Católico. Un auténtico peso pesado, con un reinado muy amplio y sobre todo complejo, y al que por supuesto le vamos a dedicar pues varios programas, ¿no? Ya veremos si bate el récord que está en los 3 episodios que le dedicamos a su padre, a Juan II Grande, a inicios de esta 6ª temporada. Pero de momento vamos a ir preparando también un poquito el terreno para cuando lleguen esos programas dedicados a Fernando el Católico. Y este episodio 29 de esta 6ª temporada lo vamos a dedicar a algo fundamental para que Fernando e Isabel, es decir, los Reyes Católicos, llegaran a ser quienes fueron, unos de los monarcas más influyentes de la historia europea. Y lo fueron en un momento clave, de transición de lo que llamamos la Edad Media a la Edad Moderna, en el que muchísimas cosas cambiaron. Y para hablar de todo ello, pues como siempre y como no puede ser de otra manera, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. El tema que vamos a tratar hoy quizás sea un tema un poco manido, porque está como de moda, ¿no? O sea, es un tema que atrae a la gente y ya, bueno, desde... se ha visto los Reyes Católicos como los que tradicionalmente, ¿no? Que luego veremos que esto no es cierto, pero se han visto los Reyes Católicos como las figuras que refundaron España. Entonces se les ha dado mucho bombo y platillo, series de televisión, y la gente pues tiene mucha curiosidad y mucho interés por estos dos monarcas, y claro, pues han dicho pues muchas cosas que están bien, pero otras muchas que no tanto. Que son un poco mitos casi creados de repetirlos una y otra vez, claro. o una visión a medias de lo que se ha querido ver, o sea, no del todo cierta quizás. Claro. Y una verdad a medias suele ser una mentira. Y luego, por otra parte, en ese programa pues vamos a tratar el matrimonio de los Reyes Católicos, vamos a partir de ahí fundamentalmente, pero a mí me gustaría, ¿no?, hacer... otro programa que haremos varios programas sobre Fernando el Católico. Contad con ello. Empezar con la juventud. Sí. Porque para que la gente no piense que llegó a ese matrimonio con Isabel siendo un piernas. Porque no, o sea, desde la pubertad, pues este tío estaba ya dirigiendo ejércitos, que en realidad él no dirigía nada. O sea, pero estaba por ahí. Pero estaba como figurante, ¿no? O sea, sí, dirigían sus lugartenientes, digamos, ¿vale? Pero él estaba como figurante al mando ya desde la pubertad, ¿vale? Y bueno, también pues gobernó cuando su padre enfermó de cataratas, como poquitos años de edad, ¿vale? No recuerdo ahora exactamente, estoy hablando de memoria,
pero vamos, es que no era casi ni Tendría- adolescente, era un No, puber. sí, igual un adolescente igual tendría 13, 14, 15 años, como mucho, como muchísimo. Creo recordar que tenía 14. Creo recordar, Claro. estoy hablando de memoria, ¿eh? Por eso, que se fue en la década, a lo largo de la década de los 60, de 1460. Fernando el Católico nace en 1452, hablo de memoria yo también. Sí. Pero bueno, ya hablaremos de su juventud cuando toque, que desde luego, como mínimo el primer programa irá dedicado a ello y a ese crecimiento, a ese camino, porque al principio recordemos que no estaba destinado a ser el heredero al trono, que para eso tenía un hermanastro mayor, que era Carlos de Viana, pero bueno, esa es Ay, otra si historia. es que vio peligrar el pescuezo este hombre, Aparte, pues ¿no? casi desde niño. Lo intentaron matar, ¿Sabes? ya cuando era rey, a las puertas del Palacio de Barcelona, o sea, y le salvó un collar que llevaba metálico en el cuello y eso le salvó la vida, básicamente. O sea, que es curioso. Además, en algún cuadro de estos famosos que sale ahí con su cara un poco carapán, no es Rodolfo Sancho, como en la serie de Isabel, no, no era. Se le ve, le pone hasta la cicatriz del cuello, se intuye la cicatriz que le dejó aquel atentado, que también lo hablaremos largo y tendido. Y también te preguntaré largo y tendido de qué es eso de ser un piernas. Pero bueno, eso ya lo dejo para el programa, ¿no? Y aquí toca abrir este episodio con una aclaración importante que ya la ha ido avanzando Santiago y que es clave en todo este periodo de la historia de la península ibérica, ¿no? De estos reinos, de lo que acabará siendo lo que es actualmente España, ¿no? Los que acabarían siendo esos reyes católicos, que realmente, no lo hemos dicho realmente, lo repetimos, ¿no? Al final lo hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de estos 233 programas con este que llevamos ya, que los reyes católicos no tenían intención o una especie de misión casi divina de crear lo que ha acabado siendo España, que a veces es lo que nos ha llevado un poquito el relato pues, de los nacionalismos, no solo en España, sino ese relato nacionalista aparece en todas las naciones, en Alemania, en Francia, Italia, siempre hace como que es una especie de misión casi divina, ¿no? Y en este caso en España, por supuesto, la figura clave son los dos, que al final fueron dos pedazos de monarcas, que fueran más majetes o no. A mí, sinceramente, mucha de esta gente no me habría gustado cruzarme con ellos en el ascensor, evidentemente, porque bueno, al final estaban en la posición que estaban por las cosas que también hacían, ¿no? Y no solo por su estatus. Pero bueno, al final sus intereses eran dinásticos, de familia, y no de crear cosas, sino de al final acumular poder, ¿no? Y su alianza matrimonial y política, que desde luego acabó derivando en la forja del germen de lo que acabaría siendo España, eso es obvio. Lo que buscaba era el fortalecer las posiciones de ambas partes y de sus intereses y de esta familia, las ramas de los Trastámara, ¿no? Y siempre ponemos como ejemplo, y lo hemos hecho hace nada con ese episodio 27 de esta sexta temporada, que hemos dedicado, si recordáis, si lo habéis escuchado y si no, ya sabéis dónde tenéis que ir, al podcast, ¿no? A la reina Germana de Foix, que estuvimos hablando de ella, la segunda esposa de Fernando el Católico, y que de haber sido de otra manera, es que Fernando el Católico, de haber sucedido otra cosa, habría puesto en peligro, y de hecho habría acabado, ¿no? Como pues esa unión dinástica entre la Corona de Aragón y Castilla. La habría terminado de haber ocurrido las cosas de otra manera diferente. Y esa unión dinástica es que pendió de un hilo, incluso hasta el último momento, a pesar de no tener hijos finalmente con Germana, pero es que pendió, según nos cuenta el relato, en su lecho de muerte en Madrigalejo, es cuando decide que Carlos, su nieto Carlos, y no su nieto más pequeño Fernando, sea el heredero, para evitar una guerra civil, pero que podría haber dicho, pues lo dejo así y allá os matéis, pero mi heredero es diferente a Juana, mi hija Juana, y al nieto al hijo de esta. Incluso, a pesar de que al final, por mero azar histórico, porque fue por mero azar histórico, la corona de Aragón y la corona de Castilla acabaron compartiendo monarquía, acabaron compartiendo una misma institución monárquica, a pesar de eso, siguieron durante muchos siglos siendo dos estados completamente diferentes. Incluso dentro de la propia Corona de Aragón, pues eran también estados diferentes entre Claro, sí. Esto lo hemos sí. comentado muchas veces, ¿no? Pero bueno, a ver, no fue del todo azar, porque evidentemente se casaron, unieron y tal, pero es verdad que de la misma manera el propio Fernando pues podría haberlo roto totalmente en vida. No fue, ellos mismos o él mismo. Nada más que hubiera sobrevivido su hijo recién nacido Juan, el que tuvo con Germana de Foix. Ahí sí que entrelazar. O la medicina de la época, claro. lo que sea. La muerte de Juan de Aragón, el hijo exactamente, que mencionabas entre Fernando y Germana. O ese cambio de decisión del testamento, que al final pues no fue tal, pero estuvo a puntito de caramelo. Pero bueno, ¿cuáles fueron, Santiago, los intereses fundamentales que les llevaron a Isabel y Fernando a casarse y a forjar esa alianza? Bueno, pues vamos a comenzar el programa con ese punto fundamental, ¿vale? Y lo hacemos en la corona de Aragón. Uh-huh. Hay que recordar que el bodorrio pues, entre Fernando e Isabel se produjo en octubre del año 1469 en Valladolid. Bodorrio, aunque un poco escondidas, también te lo digo. Entre comillas, sí. Porque no os penséis que hubo una carta con un montón de invitados y todo eso. Con todo boato y tal, como se pudiera esperar, ¿no? Porque no se pudo hacer así. Fue prácticamente casi escondidas. Sí, sí.
Porque qué situación había en esos años entonces en la Corona de Aragón, claro. Pues la verdad es que, bueno, pues era bastante chunguita, ¿no? En lo interno. O sea, desde 1458 reinaba Juan II el Grande en la Corona de Aragón, que también era rey de Navarra, pero que estaba enfrentado con su primogénito, Carlos de Viana, hermanastro de Fernando el Católico. Pues legalmente este Carlos de Viana debía haberle dejado, este Juan II debía haberle dejado ya el trono a su hijo Carlos de Viana, el trono de Navarra, ya que Juan no era el titular de los derechos a la corona navarra, sino su ya fallecida esposa, la reina doña Blanca de Navarra. Exactamente. Y entonces, bueno, pues la titularidad del reino pasa al hijo que tiene doña Blanca de Navarra con Juan II que era de realmente Aragón. rey consorte, pero al final Eso es. este acaba gobernando y cuando muere su esposa, claro, es que los derechos al trono deberían haber pasado al hijo, pero Juan, recordemos, que esto ya lo comentamos en los programas que le dedicamos, se ata a un comentario que pone Blanca en su testamento diciendo, sí, no sé qué, van a mi hijo los derechos del trono, de mi trono, etcétera, pero bueno, que lleguen a un acuerdo porque mi hijo debe guardar la debida obediencia que se debe a un padre que es mi marido Juan II. Bueno, ya esto Juan II era, pues la obediencia es que yo del trono de Navarra no me muevo, vamos, ni con aceite. Y de hecho no se movió hasta su muerte, o sea, pero claro, esto provocó muchos problemas, claro. Claro, provocó importantes enfrentamientos que derivaron en una guerra civil entre padre e hijo en tierras navarras. Pero eso no se quedó ahí. Pues como ya os comentamos en los 3 episodios que dedicamos a Juan II el Grande a principios de esta temporada, Que son el 2, 3 y 4. pues este monarca tenía unas formas de gobernar más autoritarias que las que solía haber en los diferentes estados de la Corona de Aragón, donde los fueros ponían cierto coto al poder de la monarquía. En beneficio de los privilegiados, siempre lo decimos. Claro. Vamos, que gobernaba, pues quería gobernar la Corona de Aragón como si fuera Castilla. Que para eso, pues su dinastía era una dinastía castellana. No, su se había dinastía- educado en Castilla. Él mismo era castellano. Él mismo era castellano. Igual que su padre, Sí. su hermano Alfonso V, su padre Fernando I. Bueno, pues estos tintes autoritarios de su gobierno, pues se acabó derivando en una guerra civil en el Principado de Cataluña, que preferían pues a su hijo Carlos de Viana, ¿no? Y esta guerra civil pues se alargó pues durante la década de 1460. Tan grave fue la situación que Juan II pues tuvo que acudir a la gran archienemiga de la Corona de Aragón, que era Francia. O sea, imagínate la situación para acudir a eso. Porque, sobre todo, el foco más importante de la rebelión en Cataluña estaba especialmente en la zona de la actual Gerona, parte de Barcelona, etcétera. O sea, la zona norte, digamos, tirando a la costa más allá del Pirineo. Todo ese foco, es decir, la más cercana a Francia, claro. Entonces pues acordaron que los franceses enviarían un ejército de ayuda y que Juan II devolvería su coste dejando en prenda los condados del Rosellón y la Cerdaña. Pero sin entrar en muchos detalles, pues ya le dedicaremos en el futuro un episodio a ese conflicto, Francia aprovechó para quedarse con aquellos condados, lo que complicó todavía más el asunto. Entonces también estaba la situación de la rebelión de los campesinos remensas, allí en Cataluña, lo que complicaba aún más el lograr la tan ansiada estabilidad para una corona de Aragón que en lo económico pues tampoco es que estuviera brillando por la abundancia. No, ni muchísimo menos. Recordemos que los remensas serían esos pues agricultores que estaban sometidos a la tierra, a sus señores feudales y a los malos usos. A los malos usos. Que en el Reino de Aragón también existía una parte de la población, también estaba sujeto a estos malos usos, ¿no? Pero bueno, al final hubo una rebelión ahí en regiones del Principado de Cataluña y bueno, pues esto ocurrió, se mezcló todo al final. Por eso era necesario tener, claro, ante esta situación interna de rebeliones, Juan II necesitaba tener un apoyo externo, por arriesgado que ese apoyo fuera, que es ese apoyo francés, ¿no? Para lograr contrarrestar estos peligros. Y la mejor forma de lograr una alianza, pues siempre solía ser pues una boda, estando para ello el nuevo heredero, tras la muerte en 1461, que se nos queda ahí por el camino, Carlos de Viana, ante pues los rumores de que quizá su padre, Juan II, tuvo algo que ver, que me parecería muy bestia, pero bueno, cosas peores se han visto a lo largo de la historia, ¿no? Y al final ahí entra el infante Fernando, en plan, bueno, necesitamos apoyos, porque tenemos a los franceses que nos han quitado parte del territorio, que nos han traicionado, tenemos la guerra en tierras catalanas, tenemos lo de los remensas, mucho follón, necesitamos otro apoyo diferente. Y ahí, pues esos apoyos, ¿cómo se lograban? A través de bodas. Y ahí estaba Fernando, este chavalico, el futuro Fernando el Católico, ¿verdad? Claro. Mientras tanto, pues para la monarquía de los reinos de Castilla y de León, también bajaban las aguas revueltas desde hacía mucho tiempo. Y es que, esto nos vamos tiempo atrás, ¿no? Bastante tiempo atrás. A principios de ese siglo XV. Eso es. El rey Juan II de estos reinos,
de Castilla y León había accedido al trono en el año 1406 con tan solo un año de edad. Estamos hablando de dos Juanes de segundos diferentes. Juan II de Aragón, que será mucho más tarde, y luego Juan II de Castilla, que empieza su reinado, como decía Santiago, en 1406, para no confundirnos. Sí, con solo un año de edad. Casi nada. Entonces, claro, pues esto propicia la existencia de regencias en sus primeros años, así como la oportunidad para diferentes bandos nobiliarios de conseguir más poder, influencia y control sobre la monarquía como institución, la cual estuvo bastante debilitada con conflictos internos, tanto con el propio Juan II como con su heredero, el rey Enrique IV. Que ya nos vamos acercando hacia el tema de la guerra civil de sucesión en Castilla, porque aquí ya entra Enrique IV y la guerra comienza a su muerte, ¿no? Es el hermanastro mayor de Isabel la Católica. Luego hablaremos un poquito más de ello. Pero claro, un año antes de que Enrique se convirtiera en rey de Castilla, fue ejecutado Álvaro de Luna, uno de los hombres fuertes de ese reino, que había sido durante los años anteriores, y que recordemos, este Álvaro de Luna, lo hemos comentado también alguna vez, pertenecía o venía, estaba enlazado precisamente con la poderosa familia aragonesa de los Luna, ¿no? Y el Papa Luna, bueno, de hecho creo que eran familia, el Papa Luna, no sé de qué manera, no sé cómo se encajaba, pero Álvaro de Luna, el que fue condestable de Castilla, y no sé cuántos cargos tuvo más, y fue durante años el hombre más influyente y poderoso, y que tuvo sojuzgado a Juan II, a su voluntad prácticamente, Juan II de Castilla. Pues Álvaro de Luna y el Papa Luna eran familia, provenían de la misma rama familiar, ¿no? Aún así, pues bueno, su reinado, el de Enrique IV, que fue de 1454 a 1474, siguió marcado por la inestabilidad interna, por lo que estaba comentando Santiago, ¿no? Esas luchas internas entre las distintas facciones de la nobleza, quienes trataban de controlar al monarca para ponerlo a su servicio y a sus intereses, ¿no? Que favoreciera los intereses de unos u otros. Y si no conseguían controlar a Enrique IV de Castilla, ¿qué es lo que hacían? Pues empezaron a apoyar a los hermanastros del rey, como pretendientes al trono, ¿no? Claro. A todo esto se añade la situación de que Enrique solo tuvo una hija, Juana de Trastámara, que nació en el año 1462 y que fue nombrada como princesa de Asturias, es decir, como heredera, sí, ¿no? Pero una rebelión de parte de la nobleza pues obligó al monarca a desposeerla de tal título en el año 1464 y a nombrar como heredero al hermanastro del rey, el infante Alfonso, que incluso llegará a ser proclamado por sus partidarios como rey en la conocida como farsa de Ávila de 1465, contando el chaval con apenas 12 años. Vamos, que nobles aquí que le apoyaban, como el famoso marqués de Villena, como Juan Pacheco, o el arzobispo de Toledo, lo que buscaban con este niño de 12 años, con este Alfonso, que era el hermano de Isabel la Católica, lo que buscaban era tener a un pelele como rey, al que fuera fácil controlar. Y también no solo en ese momento como adolescente, o como preadolescente prácticamente, sino como adulto si hubiera llegado a esa edad, ¿no? En plan, pues tenerlo desde pequeño controlado y que haga lo que nosotros queramos. Eso es lo que querían. Claro, y es en esos años en los que además pues se hace correr el rumor de que Juana, la hija del rey Enrique IV, no era realmente hija de Enrique IV, sino de su esposa, la portuguesa Isabel de Avis, y de su supuesto amante, Beltrán de la Cueva. Que era uno de los favoritos del rey Enrique IV. Y por eso ahí viene lo del famoso apodo de Juana la Beltraneja. No, como dicen, no, es que es hija de Beltrán de la Cueva y no del rey. Qué puñeteros que eran, ¿eh? Claro, con lo cual ya no tenía derechos al trono. Por eso dicen, no, es que apoyamos como heredero al trono al hermanastro del rey, porque es que la hija que tiene el rey es que no es hija suya, ¿no? Y bueno, pues aquí los enfrentamientos, que incluso llegan a las armas, ¿no?, se mantuvieron hasta el año 1468, en el que muere de forma inesperada este infante Alfonso. A veces se habla de quizás un envenenamiento, pero bueno, no queda clara la cosa. Pasando estos nobles que apoyaban a Alfonso, pues a apoyar a su hermana, la infanta Isabel, ¿no? Claro. Hermanastra a su vez también de Enrique IV de Castilla. En realidad igual les daba uno que otro. Sí. O sea, era... Tanto mejor, mujer, pues aún la vas a controlar mejor. Yo qué sé, pues al final un poquito de esa es la situación al final. Y lo que se acordó ya a los meses siguientes, pues fue una paz de circunstancias, podríamos decir, en el Tratado de los Toros de Guisando, firmado en septiembre del año 1468 y por el cual el rey Enrique IV, reconoció a su hermanastra Isabel ya de forma oficial como su heredera, como princesa de Asturias, ¿no?, en detrimento de su propia hija, la infanta Juana, y a la que, como decíamos ya, pues ya se llamaba desde entonces, porque los enemigos de Enrique pues así lo hicieron correr, Hicieron correr la propaganda, Juana, ¿no?, política. Y con eso se ha quedado la pobre, con Juana de Beltraneja, que seguramente era hija de su padre y de su madre, evidentemente, ¿no? Pero, pues bueno, ahí se quedó ese estigma como esa supuesta condición de hija ilegítima, de hija bastarda.
pero todo el mundo sabía, bueno, que este tratado de los toros de Guisando, al final todos sabían que era, pues eso, un pacto de circunstancias, y que de hecho, por ejemplo, el rey Enrique iba a intentar alejar a su hermana, a su hermanastra, si podía, Isabel, de la corte castellana, pues a través de algún matrimonio, porque de hecho en el pacto alcanzado digo, sí, te nombro mi heredera al trono oficialmente, pero también se acuerda, entre otras cosas, que Enrique debía sancionar afirmativamente el matrimonio de Isabel. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, ahí tengo la oportunidad de casarla con un rey extranjero y mandarla bien lejos, y que se enfríen los apoyos que tiene, ¿no? Y de hecho, pues intentó casarla con su cuñado, con Alfonso V de Portugal, el rey Alfonso V de Portugal, para alejarla y tratar de enfriar esas aspiraciones de Isabel al trono castellano y de aquellos que la apoyaban realmente a ella. Claro. Y es ahí donde entran esas necesidades de alianzas externas de ambas partes. De la corona de Aragón con Juan II a la cabeza, ¿no? Pues para lograr el apoyo de Castilla contra Francia e incluso contra la guerra civil en tierras catalanas, que aún se alargaría hasta 1472. Claro. Y ese apoyo solo lo podía lograr en ese momento si Isabel se sentaba en el trono de Castilla e incluso también antes con el apoyo que le podían brindar los nobles que apoyaban a Isabel, en caso de que se casara con su hijo. Claro, con Fernando, eso es. Mientras tanto, Isabel a su vez iba a necesitar apoyos para asegurarse el trono de Castilla cuando su hermanastro Enrique IV, el rey Enrique IV, falleciera. Así que era una buena alianza el casamiento entre ella y Fernando. Es que de hecho... Para ambas partes. Exactamente. Ambas partes, pues no es que hubiera un enamoramiento, porque estas cosas no solían pasar en ese tipo de matrimonios, y mucho menos. Otra cosa es que surgiera el cariño con los años, el respeto mutuo, esas cosas que se suelen decir, ¿no? Que incluso, esto siempre lo comentamos, pero cuando hubo una exposición en Aljafería hace unos años sobre Fernando el Católico, que tenía algunas cosillas interesantes, recuerdo que había una carta, esto siempre lo mencionamos, ¿no? Que de Fernando a Isabel, que se ha conservado, en el que el pobre Fernando le está diciendo esto ya cuando son reyes, ¿no? En plan, están separados desde hacía tiempo por temas de guerras y tal, y en plan reclamándole a Isabel, oye, que es que no me contestas a mis cartas, escríbeme, hija mía, escríbeme que te tengo cariñicos, yo qué sé. O sea, dices, ¡ay, Fernando! ¡Ay! Que tenía su corazoncito al fin y al cabo, ¿no? Tenía ahí un pequeño corazón como mínimo, ¿no? Y bueno, pues el caso es que es curioso que llegara esta alianza que acabará en matrimonio entre Isabel y Fernando, pero es que ambos ya habían estado comprometidos, no era algo nuevo. O sea, siendo unos niños, al principio, pues no sé si cuando Isabel o Fernando tenían apenas 3 o 4 años, llegaron a ser prometidos. Lo que pasa es que ese acuerdo acabó rompiéndose y ahora se retoma entre ellos, ¿no? Pero esto indica que esa posibilidad de alianza realmente ya venía de lejos, ya se había pensado. Pero eso sí, como volvemos a comentar desde el principio del programa, no con esa idea de crear una nación y tal, que aparte de hablar de nación en este momento, pues bueno, es cuestión de... Y ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? Es un concepto diferente el de nación que se tenía entonces al que surgirá y que tenemos hoy en día, que surge en el siglo XIX y que seguimos teniendo ahora. Sí. Por supuesto, pues a Enrique IV y sus partidarios no les interesaba esa alianza entre Isabel y Fernando de Aragón, de modo que pusieron todas las trabas posibles a ese enlace. Incluso el propio Fernando pues tuvo que entrar a hurtadillas en Castilla, cruzando la frontera por un paso secundario por la zona de Bubierca y disfrazado de paje para sortear las patrullas castellanas en la frontera. Ya tuvo que cruzar disfrazado. Aún así, no pudieron evitar que a principios del año 1469 ambas partes firmaran las capitulaciones matrimoniales en la localidad catalana de Cervera y que la boda se celebrara en Valladolid el 19 de octubre de ese mismo año, ¿no? Así pasando pues Fernando el Católico a hurtadillas, vestido, ¿no? O sea, disfrazado, casi podríamos decir, ¿no? Por la zona de Bubirca y también por la zona de Verdejo, bueno, por esa zona del sistema ibérico, de la zona de Calatayud, más o menos, pues por ahí acaba pasando a hurtadillas, ¿no? Y bueno, pues eso sí, o sea, llega esa boda el 19 de octubre de 1469, entre los que serán en el futuro los reyes católicos, todavía no lo eran, pero... También es verdad que para tener un estatus superior, pues el padre de Fernando, Juan II el Grande, pues oye, dice, tú te vas a casar siendo rey. Evidentemente de Aragón no, porque eso supondría que yo ya me he muerto, ¿no? O que te cedo demasiado territorio. Pero le cedió a su hijo Fernando, el trono del reino de Sicilia. De modo que Fernando ya se casa realmente con título de rey, ¿no? Se casa ya con Isabel siendo rey, mientras ella era, pues eso, princesa. Heredera, princesa de Asturias oficialmente. Otra cosa es que su hermano le estuviera intentando hacer la puñeta, ¿no? Pues era Fernando, rey de Sicilia y heredero al resto de estados que componían la corona de Aragón. Y ya los años siguientes fueron los de una lucha de poder, ¿no? La boda se produce en
el último tercio de 1469 y la muerte, como hemos comentado al principio, de Enrique IV será pues ya en los últimos días de 1474. Es decir, ahí hay unos cuantos años que hay una lucha de poder soterrada entre Fernando e Isabel, los nobles que la apoyaban, y contra ese bando de Enrique IV y su propia corte, ¿no? Pero a poco la causa de Isabel fue ganando algunos apoyos claves, ¿no, Santiago? Sí, algunos apoyos clave que abandonaron al rey Enrique, como fue el caso de la poderosa Casa de Mendoza, así como el apoyo del todavía cardenal Rodrigo Borgia, el futuro Papa Borgia. Eso es, oriundo del Reino de Valencia, y que dio apoyos a Fernando e Isabel en la curia papal hasta el punto de conseguirles una bula que legalizó su matrimonio. Pues al fin y al cabo eran familia y necesitaban una dispensa papal. Sí, claro, eran primos en no sé qué grado, algo así. Claro, ¿no? Eran dos ramas diferentes de la familia Trastámara, pero eran de la misma familia Trastámara. A ver, que luego vemos que también se casan entre tíos y sobrinas y tal. Pero bueno, al final, pues sí, se casan sin tener esa dispensa, esa bula papal, pero al final la consiguen gracias a la intercesión del futuro Papa Borgia. Claro, ¿no? ellos piensan, primero nos casamos y luego ya en un futuro, cuando seamos reyes, ya llegará. A ver si tienen un par de no darnos la bula papal. Eso es, y al final, pues fíjate. Y en esa situación llegó el 11 de diciembre de 1474, momento en el que falleció el rey castellano estando en Madrid, dando paso a una guerra civil, con apoyos también internacionales en ambos bandos, para ver quién sería la siguiente propietaria del trono, Juana o Isabel. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Como hemos comentado al principio del programa, sin perder el tiempo en cuanto a Isabel supo de la muerte de su hermanastro, pues se hizo proclamar como reina de Castilla estando en Segovia el 13 de diciembre de 1474. Es decir, 2 días antes se muere, el día 11 se muere Enrique, y en cuanto se entera, venga, a proclamarme como reina, ¿no? Ahí estando en Segovia. Aparentemente, Isabel y su esposo Fernando, obviamente, tenía las de ganar, ya que contaba con el apoyo del propio Fernando, de la corona de Aragón, además de parte de la nobleza de Castilla y León. Sin embargo, aquellos que estaban en su contra recabaron también el apoyo de ese Alfonso V de Portugal, quien seguía viudo y había sido además rechazado hasta en 2 ocasiones por Isabel, lo que hemos comentado antes. Evidentemente, pues un poquito su corazoncito también, hablando de corazones, pues estaría un poquito, pues en su honor dañado, no podríamos decir. Y bueno, de este modo, pues el bando juanista, el de Juana, la mal llamada Beltraneja, ofreció al monarca luso una alianza a través de su matrimonio con Juana, la cual aceptó esta alianza a pesar de que él, bueno, pues en este caso, si Fernando e Isabel eran primos segundos o algo así, pues Alfonso V era el tío de Juana, eran tío y sobrina. Y no solo eso, es que se llevaban 30 años. Alfonso de Portugal contaba en ese momento con 43 añazos y Juana con apenas 13. Telita, ¿verdad? Eso es. Pero la posibilidad de unir las monarquías de Castilla y Portugal con ese matrimonio pues eran muy suculentas, y esta alianza igualó las fuerzas entre el bando juanista y el isabelino. En esa alianza con Portugal se veía también la posibilidad de acabar con la ya por entonces tradicional rivalidad entre el reino de Portugal y de Castilla, por hacerse con el monopolio del comercio en la cornisa cantábrica y especialmente de las rutas comerciales hacia África Occidental y posiciones clave como las Islas Canarias, que llevaban años disputándose. Más que en la cornisa cantábrica estaríamos hablando del Atlántico, ¿no? De la Eso zona es, de la sí. vertiente atlántica, en el que, bueno, Portugal estaba muy interesada, y también Castilla pues quería también su pedacito de pastel comercial, y ahí estaban pues disputas navales constantes, y bueno, pues esas posiciones, como os comento, Canarias, que estaban siendo disputadas, mientras los portugueses ya se estaban haciendo con Cabo Verde, las Azores, etcétera, etcétera. Las Madeira, bueno. Claro. Parecía que ambos bloques enfrentados pues habían quedado ya definidos, pero todavía quedaba un actor más en hacer su entrada. Porque claro, hay que recordar lo que hemos comentado ya hace un rato sobre la situación existente en la corona de Aragón, que había motivado a que Juan II viera con buenos ojos el matrimonio de su hijo y heredero Fernando con Isabel. Y es que allá por el año 1474, la guerra civil en el Principado de Cataluña había terminado, pero Francia se había quedado los condados del Rosellón y la Cerdaña. Qué pillines estos franceses, ¿eh? Claro, entonces la prioridad de Juan II era recuperarlos
para lo cual quería que ese apoyo que estaba brindando a Isabel de Castilla fuera también recíproco. Exactamente, te estamos ayudando con mi hijo, con su matrimonio, a conseguir el trono de Castilla. Pues tú nos ayudas a nosotros. Y ahora necesitamos ayuda de Castilla. Ya, pero Isabel estaba ya, pero es que mi trono está un poquito tambaleándose, amigo, querido suegro, ¿no? Claro. Entonces Castilla, al estar al borde de la guerra civil y con el bando de Isabel y el propio Fernando pues a punto de enfrentarse a Portugal, no podía estar en dos frentes a la vez. Entonces fue el propio Fernando el que convenció a su padre de que abortara los planes de intentar recuperar ambos condados de manos francesas, pues la prioridad debía ser asegurar el trono castellano frente a los juanistas y, una vez logrado que Castilla en alianza con Aragón pues fuesen contra Francia. Exactamente, ¿no? ese era un poquito el plan. Cosa que ocurre finalmente, ¿no? Claro. Esto, como has comentado antes, a este tema del Rosellón y la Cerdaña y de las disputas entre la Corona de Aragón y Francia le dedicaremos un programa en el futuro. No sé si en esta temporada, si nos dará tiempo, o en siguientes, ¿no? Pero bueno, al final es un tema muy interesante que tiene también diferentes cositas que podemos comentar y fue importante, ¿no?, esta situación en la frontera. Y bueno, pues al final, aún así en este momento, claro, Francia es Francia. Es un reino, de hecho, ya en esa época podemos comentar, ya que Francia ya, o la monarquía francesa, mejor dicho, había conseguido poco a poco sojuzgar a los diferentes territorios que componían lo que hoy conocemos Francia, y era, podríamos decir, la mayor potencia en cuanto a recursos económicos y demográficos de Europa, prácticamente, y sin prácticamente, ¿no? Y en ese momento reinaba Luis XI. Y también sabía que sí, la corona de Aragón se puede mantener, incluso Castilla, se pueden mantener con respecto a Francia, se pueden mantener de momento neutrales. Pero yo como rey no soy tonto. Y yo sé que si Isabel y Fernando triunfan y logran poner a su servicio todo el poder de la corona de Aragón y también ganan la guerra civil en Castilla, pues al final unificarían el poder de ambos y este sería una enorme amenaza para los planes expansionistas de la monarquía francesa en Europa. Y por eso, y para intentar desequilibrar la situación, en esa guerra civil castellana todavía incipiente, en septiembre de ese año de 1475, Francia comenzó a apoyar de forma ya oficial al bando de Juana y de Portugal contra Castilla y Aragón. Y aquí ya tenemos el doble frente abierto. No se lo querían abrir, pero al final pues se abre ese doble frente, ¿no?, en el que Castilla, o mejor dicho, el bando de Isabel y Fernando, luchan en esa guerra civil y aún encima tienen que afrontar la guerra con Portugal y con Francia. Claro. O sea, están rodeados por todas partes. Entonces, ante esto, bueno, pues la guerra estuvo a punto de internacionalizarse aún más. Pues Francia estaba en guerra con Borgoña y también con Inglaterra. Eso fue importante. Claro. Aunque esta situación pues no llegó a cuajar en algún tipo de alianza entre el bando de Isabel y Fernando con borgoñeses e ingleses. Pero aún así hizo pupita a los franceses. Sí. Incluso Isabel y Fernando pues negociaron en 1475 con el emir Abu al-Hassan la neutralidad de Granada en el conflicto, e incluso cierto apoyo de Granada en la zona del Guadalquivir, especialmente por la Vega de Córdoba, contra los partidarios de Juana que pudiera haber pues por esos lares. Vamos, que es una guerra civil, pero una guerra internacionalizada. Claro, al final en casi todas las guerras civiles acaban interviniendo pues agentes externos. De una manera u otra. Claro. Al final, a lo largo del año 1475, pues quedaron definidos esos dos bloques aspirantes a quedarse con el trono castellano, o bien para Juana o bien para Isabel. Y por supuesto con el paquete, ¿no?, de ambos, Alfonso V de Portugal o Fernando, el heredero de Aragón y por entonces rey de Sicilia. A favor de Juana, ¿quiénes estaban? Pues a favor de Juana estaban Portugal y Francia, así como el arzobispo de Toledo, las casas de Zúñiga y Pacheco y el marqués de Cádiz. Mientras, y apoyando a Isabel, estaba la corona de Aragón y la mayor parte de la nobleza castellana, como la ya mencionada Casa de los Mendoza, los Manrique de Lara, el duque de Medina Sidonia y Beltrán de la Cueva. Beltrán de la Cueva. Sí. Es decir, que en el caso de este último, de este Beltrán de la Cueva, que acaba apoyando a Isabel y Fernando, de haber sido verdad el rumor, habría luchado contra su propia hija natural, ¿no?, contra Juana de Beltraneja. Así es. Lo cual parece ser que desmiente Manda un poquito, bemoles la cosa. Sí, desmentiría. Bueno, igual también fue un mecanismo para alejar sospechas, decir, pues no, apoyo a los que luchan contra mi hija. Al final, no sé, no podemos saber qué creer aquí, qué pensar. Vosotros os podéis quedar con la versión que prefiráis, ¿no?, que la que más salseo haga. Pero bueno, es bastante dudoso, como decimos, claro, ¿no? El caso es que, bueno, pues mientras ambos bandos se iban conformando, pues también hubo inicialmente ciertas luchas de poder, por decirlo de alguna manera, entre la misma Isabel y Fernando, aunque enseguida pues se llegó a un acuerdo. Sí, la verdad es que también hubo ahí un poco de tirantes al principio. Algún rifirrafe, sí. O sea, en líneas generales, el aragonés, o sea, Fernando, no estaba dispuesto a dar su apoyo y el de la corona de Aragón para figurar como un simple rey consorte. Sí, un figurante, como Eso aparece es. luego en las películas, en las series, que Fernando aparece como un figurante casi. Exacto.
en las series y en películas, ¿no? Como O novelas, o que al final es verdad Claro. que no son documentales, no son libros, pero al final dice, joder, dale un poquito más de apoyo a Fernando, que es que fue uno de los monarcas más importantes, Isabel también, pero es que Fernando fue de los monarcas más importantes de la Europa de su tiempo, por no decir el que más. Pero es que siempre, absolutamente siempre, ¿no? Bueno, entonces no quería figurar como un simple rey consorte, de modo que se acabó negociando y firmando la llamada Concordia de Segovia del 15 de enero de 1475. Y en ella que se acuerda precisamente, en esta Concordia de Segovia. Pues que Fernando sería nombrado res de jure, es decir, rey de derecho, en Castilla, teniendo los mismos poderes que Isabel. Exactamente los mismos, ¿no? Exactamente. Por eso Fernando pues cuenta con numeral en el reino castellano, el cual es diferente al que tuvo en Aragón como Fernando II, siendo Fernando V en Castilla. Eso sí, quedaba claro que la propietaria del reino era Isabel y que por tanto los derechos al trono castellano los transmitía Isabel. En caso de que ganara la guerra, claro. Que en ese momento estaba por ver. O sea, parecía que tenían en un principio buena situación, pero luego ahora se ha complicado, lo hemos visto con ese apoyo portugués y francés. Y bueno, en esos acuerdos, en esa Concordia de Segovia entre Isabel y Fernando, ¿qué más? ¿Qué acuerdos más alcanzan entre ellos? Pues también quedó establecido que se nombrara siempre en todo documento, moneda y acto protocolario a Fernando por delante de Isabel, aunque a cambio en el escudo conjunto de los que acabarían siendo los reyes católicos aparecerían primero las armas de Castilla y León, algo que todavía queda en el escudo oficial de España. Todavía en la actualidad, exactamente. Con ese lapso, sobre todo parte del siglo XVIII, especialmente el siglo XIX, incluso parte del XX, en el que el escudo era solo la Castilla y León, las armas de Castilla y León, como se puede ver perfectamente, ¿no? E incluso en parte del protocolo, los maceros del Congreso de los Diputados también, que recordemos que el Congreso se funda, de hecho, con Isabel II, ¿no? Pues en el siglo XIX. Bueno, el caso es que vamos ya con el conflicto. Ya se han conformado ambos bandos, los que apoyan a Juana y los que apoyan a Isabel, y por supuesto a Fernando, y llegamos a la primavera de 1475, avanzada ya la primavera de ese año, y el primer golpe importante de la guerra, de esta guerra civil por el trono, lo intentó dar el bando juanista, ¿no? Pues el 10 de mayo, y al frente de un ejército, Alfonso V de Portugal cruzó la frontera, la raya, como se suele decir, ¿no? Esa frontera entre Castilla en ese momento y Portugal, cruzó la frontera por Extremadura, llegando hasta la localidad cacereña de Plasencia, donde se encontró con Juana para casarse con ella. Recordemos la edad, ¿no? 43 y 13 años respectivamente, se casan y son proclamados allí como reyes de Castilla el 25 de mayo de 1475. Y aquí ya la guerra, aunque ya había habido enfrentamientos previos, escaramuzas, pues aquí ya se abre completamente. ¿Qué ocurre en los meses siguientes? Pues desde allí el ejército avanzó después hacia Lévalo, en Ávila, para controlar la ruta hacia Burgos, en el mismo corazón de Castilla, que estaba en manos de los juanistas. La ciudad de Burgos, ¿no? Claro, la estrategia consistía en llegar hasta allí, controlar los principales núcleos de la meseta castellana y encontrarse con el ejército que estaba preparando Luis XI de Francia. Claro, era un peligro importante que podía coger entre dos frentes al ejército de Isabel y Fernando, las fuerzas de Isabel y Fernando, si ambos ejércitos, el portugués y el francés, avanzaban, más la nobleza que apoyaba al bando juanista. Claro, sin embargo, bueno, pues durante estos movimientos el rey portugués, que esperaba que con su avance pues iba a tener más adhesiones de las que realmente tuvo, prefirió no arriesgarse a adentrarse tanto en territorio castellano sin estar seguro de que el ejército francés estaba avanzando, de modo que se hizo fuerte en torno a la localidad de Toro, en Zamora, donde la cogieron bien, salvo la guarnición del castillo, que se mantuvo fiel a Isabel y Fernando. Así que más o menos el ejército de Alfonso V de Portugal, junto a su ya esposa Juana, la pretendienta al trono castellano, pues se hacen fuertes por la zona de Zamora, Extremadura y toda esa región, ¿no? Pero deciden, no es bastante, bueno, pues Alfonso V de Portugal, bueno, pues es bastante, ¿cómo decirlo? Cauto, sí, esa sería la palabra. Quizás demasiado cauto. Muchos le empezaban a acusar, luego lo veremos que le acaban acusando de demasiado cauto, demasiado precavido, en vez de lanzarse y arriesgarse para intentar ganar la guerra, ¿no? La propia ciudad de Zamora también se decantó del lado de Juana y de Alfonso V, mientras el maestre de la Orden de Calatrava, que era Rodrigo Tellez Girón, consiguió tomar el control en otro frente de guerra de la ciudad la ciudad de Ciudad Real. Bueno, pues controlar la Ciudad Real para el bando juanista. Aunque es verdad que esta es perdida rápidamente ante las tropas comandadas por el maestre de la Orden de Santiago, que apoyaba la opción isabelina. Eso es. Y a su vez, pues Fernando de Aragón se puso al frente de un gran ejército en Tordesillas y trató de buscar el enfrentamiento directo en el mes de julio con Alfonso V de Portugal, pero este rehuyó la batalla
por lo que Fernando, que no tenía recursos suficientes como para establecer un asedio sobre Toro o Zamora, decidió retirarse de nuevo hacia Tordesillas. Oye, aquí hemos estado hablando de esa alianza entre Portugal y Francia. Pero, chico, ¿dónde están los franceses? Porque los portugueses ya han entrado en Castilla, al menos no avanzan hacia Burgos, pero ya han entrado en Castilla. Claro, porque, ¿qué pasa con los franceses? Claro, porque Alfonso V de Portugal escautó también porque dice, oye, ¿para qué me voy a lanzar ahora si van a venir los franceses? Claro, también tienen que venir, a ver si nos juntamos, no pues vaya a ser que... Me espero un poquito. Claro, a ver, los franceses también tienen que venir. ¿Qué pasa? ¿Qué narices pasa con los franceses? Pues lo cierto es que la amenaza de una invasión francesa que cogiera entre dos frentes al bando isabelino pendía constantemente como una espada de Damocles, pero el ejército francés pues fracasó durante la primavera en sus intentos de forzar su entrada a la península ibérica al no conseguir tomar Fuenterrabía. Además, también estaba la opción de que los franceses entraran a través del Reino de Navarra, donde seguía reinando Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico, pero donde continuaban las luchas entre agramonteses y beamonteses, ¿no? Entonces, en este punto fue vital la intervención de Fernando de Aragón, pues logró poner paz entre ambos bandos con un pacto negociado en Tudela y a cambio de lograr la paz consiguió el control de plazas como Viana, Puente la Reina e incluso estableció una guarnición de 150 lanzas en Pamplona. Ojo, es que esta intervención de Fernando, del aragonés, es que fue fundamental. Pues cerraba así, al menos en ese momento, y cuando en peor situación estaba el bando isabelino, que podía haber perdido la guerra perfectamente de haber conseguido romper el ejército francés y avanzado el portugués también, pues consiguió cerrar de momento esa posible invasión francesa de Castilla a través de Navarra. Les puso como un tapón. Que claro, ahí está también Juan, como has comentado, está Juan II, su padre está Juan II, pero es que Juan II, pues con la situación que había también en Navarra todavía latente, pues es que tampoco te pienses que podía poner demasiados medios para evitar una invasión de un ejército francés, ¿no? Pues aquí Fernando, con esas negociaciones, es que es una parte fundamental y muchas veces se obvia, ¿no? Y bueno, en los meses siguientes, Alfonso V de Portugal sí que logró algunas victorias que le despejaron un poquito ese camino hacia Burgos, pero de nuevo, pues el hombre no lo vio claro y volvió a retirarse hacia sus bases, en la zona de Zamora, Toro, parte de Extremadura, en la zona de Cáceres, ¿no? Lo que ya, claro, dice, cuando ya ves que sus partidarios o posibles partidarios de él y de Juana, o especialmente de Juana, pues veían que este señor pues no iba para adelante, pues esto empieza a enfriar poco a poco el apoyo inicial que había tenido pues ante su inacción, ¿no? Pues esto se enfría, estos posibles apoyos. Hay gente que quizás estaba dudando de, bueno, a ver, si de conseguir una victoria importante y avanzan, le apoyo ya sin fisuras. Pero ya cuando ves, claro, esto es un poquito de cambiar de chaqueta, ¿no? De manera ventajista, claro. Sí. Pero al final, claro, esto, pues la inacción de Alfonso V de Portugal, esto juega en su contra y del bando juanista. Y esto, evidentemente, dio la oportunidad a Fernando e Isabel de contraatacar, ¿no? Consiguiendo, primero, rendir Burgos en enero de 1476 mediante un pacto, porque llegaban meses asediados, no llegaba el apoyo francés ni tampoco el portugués, pues al final Burgos acabó rindiéndose ante el asedio de los isabelinos, del ejército de Fernando, y aquí el rey portugués... Aquí ya Alfonso V ya sí que ve que se están cambiando la torna de la guerra, ¿no? Que necesitaba dar un golpe sobre la mesa, avanzó y asedió al mismo Fernando en Zamora. Pero el invierno estaba siendo tan duro, imaginaos, el invierno castellano. Pues claro, los asediados pues, y el propio Fernando, ahí en Zamora, hoy al final llegaba la noche, el frío de narices, incluso durante el día, y podía meterse en casas con fuego. Pero el ejército asediante no, estaban a la intemperie. ¿Y qué es lo que pasa? Que acaban retirándose. Y ahí es cuando Fernando de Aragón ve la oportunidad de forzar una batalla, ¿verdad? Sí, porque se retiran, pero Fernando de Aragón sale en su persecución y entonces se libró la batalla de Toro. Aunque lo militar fue un empate entre ambas partes, lo cierto es que fue una victoria táctica para el bando isabelino, porque el ejército portugués se tuvo que retirar hacia Portugal, dejando al bando juanista en Castilla totalmente abandonado. Quedan vendidos totalmente en ese momento, en ese punto de la guerra. Claro. Y claro, en este punto, ¿qué es lo que hace el rey Alfonso de Portugal una vez que se retira con su ejército? Pues el rey Alfonso de Portugal intentó dar un giro a la guerra, pero para ello pues pactó una tregua en agosto de 1476 con Fernando e Isabel. A los cuales les convenía esta tregua, imagino, claro. Sí, y se marchó a Francia para entrevistarse con Luis XI y convencerle de que hiciera un esfuerzo por intervenir militarmente en la península ibérica en su favor y en el de su esposa Juana. Oye, ¿qué es lo que pasa, señor francés? Que aquí habías acordado apoyarme con un ejército y dice, ay no, que es que no puedo pasar la Fuenterrabía, que no puedo invadir, lo siento ya. Pero claro, aquí de momento, pues después de que el hombre se pega el viaje, se va desde Lisboa, se va hasta Francia, se entrevista con el rey, que le da largas y eso es lo único que consigue.
Pues Francia, claro, aquí entra lo que hemos comentado hace un ratito, que Francia, claro, sí envía un ejército, pero no lo suficientemente potente como podría haberlo mandado en otras circunstancias, porque Francia sí que había acordado una paz con Inglaterra, pero seguía sumida en sus luchas contra Borgoña, contra Carlos el Temerario, que si no recuerdo mal sería el abuelo de Carlos V, Carlos de Habsburgo, y el padre o el abuelo, no, el abuelo, bueno, por ahí va la cosa, son familia, ¿no? Y bueno, pues ante tal rechazo por parte del monarca francés, el rey portugués Alfonso V queda parece como que sumido, una especie de totalmente derrotado, ¿no? Porque se queda durante meses en Francia, durante casi un año, y llega incluso al parecer a plantearse abdicar del trono portugués, no sabe qué hacer, se queda allí, no vuelve a su reino, y claro, su hijo Juan, sí que estaba en Lisboa, empieza a gobernar como rey en Portugal y por su cuenta desde Lisboa. Prácticamente lo destrona a su padre, entre comillas, ahí en ese momento. Eso es, y entonces, pues bueno, pues gracias a esto, Isabel y Fernando estaban cada vez más asentados en Castilla, consiguiendo en esos meses pues ir sometiendo uno a buena parte de esa nobleza que seguía apoyando a Juana como reina castellana. A lo largo del año 1477, pues tan solo algunas escaramuzas en la frontera y los combates navales en el Atlántico, las Canarias y la costa de Guinea recordaban que la guerra por el trono pues todavía no había terminado. Sí, pero estaba en Castilla, especialmente en la península ibérica, había enfrentamientos, pero era algo más latente quizás, ¿no? Sí, eso es. Entonces, al final, Alfonso V decidió regresar a Portugal. Por fin. Y lo hizo a finales de 1477, dispuesto pues a volver a asumir el gobierno de su reino, apartando a su hijo. Que no ni rechista, dice, sí, padre, o sea, aquí tienes tu trono. Pero había estado gobernando ya como rey. Claro. Juan, Joao. Claro. Y entonces, una vez ahí, pues retomaría sus pretensiones y las de Juana al trono de Castilla sin Francia, pues el 9 de octubre de 1478, Luis XI firmó la paz y reconoció oficialmente a Isabel y a Fernando como reyes. Uh-huh. Entonces, a finales del invierno de 1479 se inició la última fase de la guerra civil con otro ejército portugués entrando en Extremadura, logrando algunas pequeñas victorias frente a los isabelinos. Sí, pero aquí sin ese apoyo francés que ya había firmado la paz por su cuenta, pues aquí el bando juanista pues es que le llegaban las peores noticias para su causa. O sea, sí estaba consiguiendo Alfonso V en ese último intento pues algunas pequeñas victorias, pero aquí llega pues la gotita que colmó el vaso. Llega una carta desde Roma del Papa Sixto IV. Este estaba cada vez en mayor sintonía con Fernando e Isabel, tanto por la marcha general de la guerra, que se estaba decantando claramente por el bando de Isabel como reina de Castilla, y por supuesto con Fernando, sino no solo por eso, sino también por la intercesión, una vez más, de ese valenciano con posibles orígenes, su familia de Aragón, recordemos de Borja, ese Rodrigo Borja, o Borgia, que al final, pues con esas intercesiones y con esa marcha de la guerra, el Papa decide anular la dispensa que se le había concedido a Alfonso V de Portugal para casarse con su sobrina Juana. Es que recordemos que eran tío y sobrina. Y por lo tanto, claro, aquí ya sí, puedes intentar ganar la guerra, pero al final la Iglesia no aprueba tu matrimonio y es considerado ilegal. Por lo tanto, no están casados Alfonso V ante los ojos de la Iglesia, Alfonso V de Portugal y Juana, la Beltraneja, ya no estaban casados. Claro, entonces... Claro, al final, pues claro, ¿qué ocurre aquí? Pues que tras 4 años de guerra, pues comenzaron las negociaciones, pues el propio Alfonso V poco podía ya reclamar en nombre de Juana si esta ya no era su esposa a los ojos de la Iglesia. Claro. A la par que no conseguía tampoco lograr pues una victoria importante que cambiara a su favor las tornas de la guerra. Y al final ese conflicto era una guerra de desgaste para ambas partes que no hacía ganar absolutamente nada a nadie. Y bueno, pues además en enero de 1479 había muerto ya Juan II el Grande en ese año, en los primeros días del año, por lo que Fernando ya reinaba tanto en la corona de Aragón como en Castilla, creando ahora sí un bloque prácticamente sin fisuras. Y así llegó el acuerdo de paz finalmente, tras varias tentativas, del Tratado de Alcasovas, firmado a inicios de septiembre de 1479 y por el cual, pues bueno, al final se acuerda esa paz que confirmará a Isabel y Fernando ya de forma definitiva. Ya lo había hecho Francia, ya lo había hecho el papado, ahora faltaba Portugal y parte de la nobleza, en el que Alfonso V pues renuncia a cualquier pretensión al trono castellano, reconociendo a ambos, a Isabel y Fernando, como soberanos de Castilla. También aprovecharon para intentar cerrar las disputas por el comercio en el Atlántico, repartiéndose sus áreas de influencia y posesiones, quedando el Atlántico como una zona portuguesa, salvo las Islas Canarias. De momento, porque luego vendrían más tratados con el tema del viaje de Colón y todas estas cosas, ya lo sabemos, pero para eso quedarían todavía unos cuantos añitos. Claro. ¿Y qué pasa con Juana, la hija de Enrique IV?
pues que quedó desposeída de sus títulos regios, ¿no? Y fue recluida en un convento, prohibiéndole cualquier tipo de enlace matrimonial para así asegurarse de que no tuviera descendencia que pudiera causar problemas dinásticos en el futuro. Sí que es verdad que parece que le llegan a ofrecer incluso casarse, la posibilidad de casarse con Juan, el único hijo varón de Isabel y Fernando. Juan de Aragón, el que iba a ser heredero, es decir, bueno, vas a ser reina aunque sea consorte, ¿vale? Un poquito como, ¿es eso o a monja? Y al final decide, pues yo no me caso con este señor. O sea, y al final, pues bueno, no es que se meta monja, pero es verdad que tratan de establecer un poquito pues que esté en el monasterio. Pero eso sí, estuvo en Portugal a todo trapo, incluso le pusieron una pequeña corte en el castillo de San Jorge, en Lisboa. E incluso Portugal, siempre que iban mal dadas o había alguna tirante de relaciones con Castilla en los años siguientes y con Aragón, siempre sacaba a Portugal la baza de: ojo, a ver si voy a apoyar, que tengo aquí todavía a Juana, y voy a apoyar otra vez sus derechos al trono. Ojo, que yo aquí la tengo controlada, pero si me toquéis las narices o no me deis lo que yo quiero, os suelto al Leviatán y os causo un problema interno. O sea que ahí estuvo hasta que falleció la pobre Juana, a la cual le virló Isabel, su tía, le virló su trono, el que legítimamente le correspondía. Así finalizaba pues un conflicto que confirmó el cambio dinástico en Castilla en favor de Isabel y a la postre pues también de Fernando, dando inicio a un reinado conjunto que cambió la historia para siempre, tanto en los reinos de Castilla y León como también en los estados de la Corona de Aragón. Y en Europa en general, incluso podríamos decir que el mundo entero. Bueno, aquí estamos quizás exagerando, pero es verdad que bueno, fue un reinado que marcó una época y luego además pues ese impulso al proyecto colombino y tal, pues acabó cambiando todo. Y hasta aquí la guerra de sucesión en la que Fernando e Isabel consiguieron el trono de Castilla y desde luego, como os he comentado, pues terminó por cambiar la historia, aunque bien pudo haberla transformado de nuevo Fernando con su nuevo matrimonio al enviudar con Germana de Foix. Pero esa historia ya os la contamos hace poquito. Hasta aquí el programa y Santiago, nos escuchamos en el próximo episodio para seguir hablando de historias aragonesas. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado mucho del episodio, que hayáis recordado o aprendido cositas nuevas. Y bueno, ya sabéis que cada sábado tenéis un nuevo programa y si os lo perdéis o lo queréis escuchar en otro momento, lo podéis escuchar en podcast, en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, suscribíos, proponeos nuevos programas y así, pues bueno, entre todos haremos esa comunidad para seguir divulgando cada vez más la historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Por donde mediano quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.
Trillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza. Pasar Bachimañaca era el infierno, besar la Gran Facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.